Hola, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer estar en la feria de FITECMA, como hace varios años con distintas actividades. Esto es gracias a Roberto Minoli y a Sora, que siempre dan un espacio para ir viendo estos nuevos temas en los que estoy trabajando. Mi nombre es Raquel Ariza, soy diseñadora industrial. Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, trabajo en el INTI, trabajo en la Universidad Austral, voy trabajando en muchos lugares, pero hoy en realidad estoy acá con Alejandro Chacón. Con él venimos trabajando en lo que tiene que ver con ECODAL, que es el Congreso de Ecodiseño de Latinoamérica. En este día vamos a estar conversando en lo que tiene que ver con economía circular y ecodiseño. Ahora le voy a dar el pie a Alejandro para que se presente, pero antes que eso les digo que cualquier pregunta o consulta la escriban en el chat y pongan su mail, que nosotros cuando termine FITECMA vamos a ir respondiéndolas. Así que ahora sí, sin más preámbulo, lo voy a presentar a Alejandro, que le voy a dar el pie para que él se presente y nos pueda contar un poco su experiencia. Hola, hola, muchas gracias Raquel, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a la organización también de FITECMA por brindar estos espacios para mirar un poquito hacia el futuro. Mi nombre es Alejandro Chacón, soy chileno, vivo en Chile, Santiago de Chile, y llevo ya 15 años trabajando en temas de ecodiseño y economía circular desde la Universidad de Chile, la Facultad de Diseño y la Facultad de Ingeniería, y desde una empresa que yo dirijo, se llama Ecodiseño.cl Limitada. Hemos estado trabajando todos estos tiempos para poder traer acá a Latinoamérica. Primero partimos trabajando en Chile y luego nos dimos cuenta que en realidad no estaba pasando en el resto de los países de Latinoamérica y nos pusimos entonces a compartir, ¿no? A mostrar y buscar otros actores como Raquel, que estaba trabajando en esto también allá, así que ir creando redes que nos permitan ir llevando este conocimiento, porque esto de la sostenibilidad es un requisito. O sea, hace 10 años atrás uno pensaba que sería bueno incluir temas de sostenibilidad. Hoy día, con lo que estamos viviendo, sabemos que no hay opción, no hay opción. O sea, hay que sumarse a la sostenibilidad. Digamos, el futuro no es posible si no es sostenible, es así de claro. Esa es la máxima, ¿no? Hoy día lo vemos con total claridad. Entonces, la idea de esta actividad es poder conversar con Raquel en temas que podamos ir mostrando un poco cómo se piensa en estos ámbitos, cómo se puede profundizar en esto y llevarlo a los ámbitos en que ustedes se especializan. Gracias, Alejandro. Bueno, para empezar y sacar un poco para meternos en tema, ¿no? Nosotros vamos a contarles, o sea, venimos de lo que tiene que ver con ecodiseño, que en realidad parte desde, bueno, yo lo miro desde mi profesión, que es cuando estoy pensando el producto y estoy analizando lo que voy a hacer, es pensar lo que va a ir pasando en lo que se llama el pensamiento de ciclo de vida, que va desde la extracción hasta el fin de vida, o sea, tomar las implicancias en qué materiales uso cuando voy a hacer un producto, cómo se traslada, cómo se transforma esa materia prima, cómo lo usa el usuario y qué cosas hace y qué hace después de que termina su vida útil, que se llama. Y en esto, yo que vengo del ámbito del diseño, para mí es clave pensarlo sistémicamente, o sea, entender estos sistemas, pero también entenderlos con su vinculación con las personas, ¿no? Yo siempre hago bastante hincapié que no nos sirve de nada que sea todo ambientalmente correcto si en realidad las personas que lo van a usar no lo valoran o no lo disfrutan o no funciona bien, ¿no? En ese ámbito, digamos, hace relativamente poco se empezaron a sumar a estos conceptos lo que tiene que ver con la economía circular.
Entonces ahí te pregunto, Alejandro, ¿cómo vos relacionás esto, que también venís trabajando hace mucho en esto y ahora estás sumándole la mirada de esto de la economía circular, y cómo afecta esto en lo que me comentabas hace un rato de la parte de, por ejemplo, de maderas, ¿no? De los bosques. Bueno, es muy interesante mostrar que yo lo veo desde otro ámbito, porque yo soy ingeniero de profesión de origen, me especialicé luego como ingeniero de desarrollo de productos, entonces ahí me toca trabajar en conjunto con los diseñadores, pero lo miramos de manera diferente. Yo lo miro desde el ámbito productivo, o sea, yo digo, ¿cómo va a ser el proceso productivo desde el punto de vista de qué tecnologías voy a usar? Qué maquinarias, cómo se ordenan con los demás sistemas, con calidad, cómo lo voy a ver con sistemas de venta, etcétera, suministro, con una mirada que en realidad no es que el diseñador no lo mira igual, es solo que lo miramos de manera diferente, pero deben unirse, ¿no? Deben trabajar en conjunto. Entonces, lo que tú describes de que el producto no puede dejar de ser un producto útil, por supuesto, de eso se trata, ¿no? Y recuerdo cuando nos conocimos hace ya como 10 años atrás, estábamos en un congreso en que nos regalaron una taza muy bonita, pero que tenía una oreja chiquitita y que nos servía para tomar la taza. Entonces, claro, por achicar la cantidad de materia prima o hacer algo, le hacen una oreja tan chiquitita que en realidad no sirve. Entonces, claro, ahí estamos, en realidad no se trata de eso, ¿no? Sino que se trata de que el producto o el servicio mantenga la misma calidad. Entonces, en ese sentido, desde la ingeniería miramos, lo que queremos es medir, ¿no es cierto? Queremos medir, queremos que esto, que es un poco más conceptual, como manejan los diseñadores con respecto a la eh, no sé cómo se llaman las palabras, pero que la persona lo pueda tomar cómodamente. Apticidad, creo que se llama, ¿no? Todo ese, Usabilidad. la usabilidad, ¿no es cierto? Yo digo, ya, bien, pero yo quiero en realidad medir los impactos ambientales. Cuando hablamos de ecodiseño, en realidad estamos hablando de metodologías de innovación, pero que están enfocadas en reducir los impactos ambientales. Y para poder reducirlo, tengo que medir, porque lo que no se mide no se puede gestionar, ¿no? Básicamente ese es como el principio en ingeniería. Entonces, ahí entran herramientas de ingeniería para medir los impactos ambientales, se llama análisis de ciclo de vida, que ese análisis de ciclo de vida, que en el caso de ecodiseño se llama análisis de ciclo de vida tipo SCAN, es una metodología de medición de los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida, pero simplificada para ecodiseño. Eh, lo que logro con eso, entonces, es primero integrar el pensamiento de ciclo de vida. Lo mismo que decías tú, Raquel, de mirarlo de manera sistémica. O sea, esto no es solo una materia prima que a mí me llega y yo la transformo en algo, en la planta, ¿no es cierto? O no es un tronco, un árbol que está puesto ahí en la tierra y que yo lo voy a cortar para transportarlo. O sea, en realidad es parte de un ciclo de un producto, ¿no? Complejo. Ese árbol se puede transformar en madera, se puede transformar en papel, se puede transformar en distintos productos, ¿cierto? Entonces, para que el papel al final de su ciclo de vida sea el papel con el menor impacto ambiental posible, entonces el árbol debe ser también un producto con su menor impacto ambiental posible. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿cómo bajo el impacto ambiental de un árbol? Hay que medirlo, revisémoslo. O sea, ese árbol no estaba ahí, yo lo planté. Bueno, ¿y cómo se planta? Eso viene de un vivero y en ese vivero hay ciertas instalaciones y es muy diferente la manera, una manera u otra de hacerlo. La cantidad de agua que uso, a dónde van los desperdicios, cómo se manejan, cómo se transporta. El transporte puede ser completamente diferente en cuanto a sus impactos ambientales. Entonces, desde ahí yo ingreso entonces en realidad con herramientas de evaluación de ese impacto ambiental que permiten, cuando digo ya, a ver, ¿cómo va a ser este producto? En este caso, esta madera, ¿no? O este papel. Bueno, ese papel proviene de estas plantaciones forestales. Entonces, es muy importante que la plantación forestal también tenga los menores impactos ambientales y eso entonces lo tengo que evaluar, lo tengo que medir. Y ahí viene entonces, cuando lo mido y me doy cuenta, en realidad los impactos ambientales tienen que ver con el transporte, o en realidad tienen que ver con los suministros que yo estoy tomando, o en realidad tienen que ver con la energía que estoy usando para mantener esto, no sé, iluminado o calefaccionado. Bueno, ahí entonces ingresa, ¿no? Con toda esa información, ahora ingresa al diseño con una información amplísima, ¿no? O sea, no es solamente quiero un árbol, no, 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 o sea, quiero un árbol, pero quiero que además baje todos estos impactos ambientales y pasen todas estas cosas. Ahí entonces vienen las metodologías de innovación con toda esta información extra que se recopila desde la ingeniería para que ese producto árbol tenga también los menores impactos ambientales. Bien, ahí me quedaba yo para
cuando vos decís eso que se mide, en realidad son todas las entradas y las salidas, ¿no? O sea, qué materiales e insumos entran y todas las salidas de qué sale, que puede ser como el producto final o contaminación, ¿no? Como para evaluar qué es lo que se está haciendo. Y eso que comentás, en realidad después se ve como, esos análisis se ven como registros en lo que después se llaman huellas, ¿no? Huella de carbono, huella ambiental o huella de agua. También uno podría sacar ese tipo de información desde la empresa. Exactamente, exactamente. O sea, para ecodiseño, que es una... no te pregunté, no te respondí la otra pregunta, que es cómo se liga con la economía circular, pero para terminar esa parte, para entenderlo, que el ecodiseño es una metodología de innovación, ¿no es cierto? O sea, hay que entender que ecodiseño no es hacer productos con residuos, que mucha gente piensa que tiene que ver con eso. O sea, le da una vuelta, es decir, como un diseño eco. En realidad, ecodiseño es una metodología que incluso tiene una norma ISO, o sea, está completamente ordenada cómo funciona. La norma ISO 14006, básicamente es medir los impactos ambientales, y ahí viene toda esa parte de las huellas. Ahora, hay que entender que la huella de carbono es una medición de un tipo de impacto ambiental. Cuando trabajo en ecodiseño, en realidad trabajo con 18 categorías de impacto ambiental, donde una de esas 18 categorías de impacto ambiental es cambio climático. Y dentro del cambio climático se miden un montón de cosas y una de las cosas que se mide es la huella de carbono. O sea, la huella de carbono es una medición muy básica, ¿no? O sea, hay que entender que es como lo mínimo. De hecho, es tan básica que se le enseñan a los niños en el colegio, ¿no? Les dicen, vamos a medir la huella de carbono de ustedes, si es que se vienen en colectivo o los viene a dejar su padre o su madre en auto o se vienen caminando o en bicicleta, etcétera, ¿no? Es tan sencilla que se puede aplicar con un niño, ¿no? Ahora, hay que entender que en ecodiseño se requiere mucha más información que eso. O sea, aquí hay impactos ambientales a la tierra, al aire, al agua, hay acidificación, eutrofización, agotamiento de recursos minerales. Hoy día se trabaja con 18 categorías de impacto ambiental, o sea, es muy amplio. Por ende, la huella de agua o la huella de carbono sale por defecto. O sea, ni siquiera la tengo que calcular. Sale ahí, o sea, es una de las líneas de los gráficos que se pueden generar. Ahí está, sale directo. Entonces, es muy sencillo en ese sentido. Entonces, por una parte, tengo la información para innovar y es información real, certera, porque lo que yo mido son las cosas que ocurren en tu empresa, o sea, en tu explotación forestal o en tu transporte o en tu venta o en tu máquina específicamente, independiente, digamos, del espacio que tú ocupes dentro de la cadena forestal, eh, es real. Entonces, en ese sentido, lo que se mide es completamente real, ¿no? No hay suposiciones. O sea, aquí se mide el consumo energético real de esa máquina y uno va con un aparato y lo mide, ¿no es cierto? Y se mide la cantidad de cartones y la cantidad de papeles, como decías tú, Raquel, todas las entradas y salidas. Entradas como materia prima, agua, energía, transporte, y salidas como residuos, ¿no? Que pueden ser los restos de papel, de cartón, de madera, pueden ser emisiones de gases contaminantes, calor que se emite a la atmósfera, CO2. Entonces, en ese sentido, se hace una medición muy exhaustiva. Entonces, eso permite comunicar, eso permite conocer, tener conciencia de qué es lo que estoy haciendo y cómo estoy impactando, permite innovar, ¿no? Porque es la base para hacer una innovación donde de verdad están los problemas, no donde yo supongo que están, sino que donde de verdad están. Y además me permite comunicar, porque luego con eso yo como hago una intervención de innovación, entonces mejoro, lo reduzco, entonces puedo comunicar. Y hoy día esos temas son muy relevantes. Bueno, ahí me quedó como picando eso que decías, que el ecodiseño no es trabajar con residuos y que para mí es como una obviedad que no, pero está bueno marcarlo. Y lo mismo pasa con los temas de economía circular, que mucho cuando se analiza, se habla de economía circular, se habla del tratamiento de los residuos. Y en realidad esa es una partecita muy pequeña de lo que tiene que ver con la economía circular, es qué hago con esos residuos. Pero en realidad en esto lo interesante es, como lo decimos del diseño, es pensar antes de hacer, o sea, es proyectar un producto o un producto o un servicio que no tenga esas, digamos, esas implicancias, no hacer algo y después ver qué hago con lo que me sobró, sería, ¿no? hablando rápido para ponerlo en términos claros. Y la Sí, otra cuestión que me quedó como dando vuelta es que esto que vos mencionás con el tema de medir, es interesante que
bueno, lo hablamos varias veces, cómo en realidad las nuevas tecnologías o lo que tiene que ver con los habilitadores tecnológicos de la industria 4.0 empiezan a dar como la posibilidad más cercana de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, con el IoT o con la posibilidad de levantar información de un territorio o de un producto a partir de la digitalización, que eso también me parece que yo siempre insisto un poco con esto de la relación entre la economía circular y la industria 4.0, que es un poco la que le empieza a dar viabilidad a tomar esas medidas o hacerlo en un tiempo razonable, que me parece interesante mencionarlo y que no es algo que si no se hace un poco tedioso levantar toda esa información. Entonces, digamos, podemos hacerlo casi en tiempo real. Y todo esto que decimos, que yo, digamos, mencionaba un poco esto de lo de las huellas, porque es lo que empieza a resonar, porque es con lo que después se comunica, que vos lo mencionaste bien. O sea, esas son herramientas que después me sirven para comunicar mi manera de accionar. Pero el otro punto que me parece que es interesante es cruzar esto, como decimos, no es tratar el residuo que me queda, o sea, pensar una cosa y después lo que me queda lo vuelvo a meter en el sistema, sino es pensar de otra manera, ¿no? O sea, pensar como en la rueda de estrategia, el arroba, ¿no? O sea, ser como, y ahí es donde está la innovación, el ser disruptivo, en pensar nuevos modelos de negocio también. O sea, hay como alguna cuestión que en realidad lo que yo creo que, bueno, siempre discutimos un poco que hay que pensarlo de otra manera, o sea, como lo venimos haciendo, nos llevó a donde estamos, o sea, esta lógica del desarrollo, ¿no? Nos llevó a donde estamos, entonces no siempre más es mejor, no siempre digamos, las cuestiones de escala, las cuestiones de relacionar las cosas de otra manera, ¿no? Que ahí está como pensar esta información que tengo disponible, encontrar los problemas y a partir de eso pensar cómo los puedo resolver de manera innovativa y no solo de mejora continua, no en la lógica de mejora continua que muchas veces se hace, sino en la innovación disruptiva también, o sea, darle vuelta o sumar servicios o hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ahí tú nombraste dos cosas, pero esencialmente lo que estás describiendo es que lo que hoy día estamos haciendo al hacernos cargo de los residuos, digamos con el modelo REP de responsabilidad extendida del productor o cualquier otro modelo, eh, es una respuesta reactiva, o sea, es una reacción a un problema que hoy día tenemos. Y lo que busca, tanto el ecodiseño como la economía circular, es generar una respuesta preventiva. O sea, lo que decían las abuelitas, ¿no? Es mejor prevenir que curar. Hoy día lo que estamos haciendo es curar. Y hacernos cargo de residuos que no están diseñados para ser fácilmente recuperados es muy caro. Es carísimo. O sea, en Europa lo vemos, ¿no? O sea, ellos se hacen cargo, ¿no? Y montan sistemas, pero claro, con unos costos gigantescos. O sea, 10 veces los costos que tenemos en Latinoamérica. Entonces, en realidad, eso no lo podemos implementar acá. Entonces, ¿cuál es la salida? Es, como dices tú, pensar de otra manera, y en este caso es pensar de manera sistémica y preventiva. O sea, el recuperar los residuos hoy día es muy difícil porque los productos y las maquinarias y todo lo que estamos usando no están diseñados para la sostenibilidad, no están diseñados para recuperar el valor que está en esos materiales. Entonces es muy caro, es muy complejo. La invitación, y para eso sirve el ecodiseño, es mira todo el ciclo de vida, incluyendo el fin de vida, y diseña para que en ese fin de vida sea muy fácil recuperarlo. Hoy día es muy difícil. Entonces ahí entramos en las líneas de trabajo de la economía circular, que básicamente las podemos reducir en tres cosas. La primera línea de economía circular es diseñar para que no existan residuos ni contaminación. O sea, no es para que sea fácil recuperarlo, no, ni siquiera que existan. O sea, hoy día en Europa se están discutiendo indicaciones para prohibir construir nuevos rellenos sanitarios. O sea, en el fondo le están diciendo, no puedes hacer un hoyo donde echar la basura. Tienes para forzarse a una dinámica de economía circular. O sea, en realidad no hay un hoyo donde ir a botar las cosas. Todo tiene que estar diseñado para ser recuperado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que no existan residuos de contaminación, pero por diseño. No como ahora, que ahora es reactivo, o sea, nos vamos a hacer cargo de la basura.
pero todos sabemos que la basura es algo que no nos gusta, no queremos estar ahí, no nos gustan los olores que hay ahí, no nos gustan. Bueno, para cambiar eso tenemos que diseñarlo de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, primer elemento que sea preventivo. El segundo elemento es no desperdiciar el valor que está en esos materiales. Porque cuando yo boto algo a la basura, en realidad lo que hago es desperdiciar el valor. O sea, si tú piensas en el concepto de IVA, ¿no? No sé si en Argentina es igual el IVA, el impuesto al valor agregado, es, yo compro árboles, ¿no? Y esos árboles los tomo y les saco la corteza y los preparo listo para ponerlo en el pulper, donde se va a transformar en papel. Bueno, yo compré un árbol a 1.000 el kilo y luego lo vendo a 1.500 el kilo por todo lo que hice y todo el valor que yo agregué. Y luego la persona que toma eso y lo vende en lo mete en el pulper y saca papel, cada tonelada ya no vale 1.500, sino que vale 3.000. Entonces, ese aumento de valor, que es de donde se saca el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el principal punto económico de la gran mayoría de la economía de Latinoamérica, de ahí sale la plata, ¿no es cierto? Bueno, lo que está demostrando es que lo más importante es mantener el valor, aumentar el valor. Bueno, y cuando ese cuaderno hecho con, desde ese árbol, ese pulper, esa máquina de hacer papel, finalmente se hace un cuaderno, y yo tomo el cuaderno y lo boto a la basura, en realidad lo que estoy haciendo es desperdiciar el valor, botarlo. O sea, todo el valor que se fue acumulando, al fin de vida lo agarro y lo boto. Y pasa lo mismo con una camisa, pasa lo mismo con un mueble, pasa lo mismo con, en realidad, la gran mayoría de los productos que botamos. Cuando yo lo uso está en su máximo punto de valor y lo boto a la basura. Entonces, el desperdicio, la pérdida que hay ahí, lo que busca la economía circular es que eso no ocurra, que se mantenga el valor. Porque esa reconstrucción de valor es muy cara económicamente, es muy cara ambientalmente, es muy cara socialmente. Entonces, la segunda línea de la economía circular es mantener el valor. O sea, ellos dicen mantener los materiales y los productos en uso, pero en realidad lo que están rescatando es el valor, que no se pierda el valor. Entonces, y lo tercero es asegurar las capacidades regenerativas de los ecosistemas, ¿no? Mantener la capacidad regenerativa de los ecosistemas. Y que finalmente esta última patita de la economía circular es la más importante, porque la vida de la Tierra depende de la vida de los ecosistemas. O sea, el gran sistema es el planeta Tierra con todos los ecosistemas que interactúan, que los vientos, con las lluvias, con las aguas, con los mares, en realidad está completamente todo ligado. Y si dañamos esos ecosistemas, si los destruimos, el suelo, el agua, los ríos, el mar, en realidad, si eso se enferma, yo me enfermo. Y si eso se muere, yo me muero. Entonces, eso es lo más importante. La sociedad humana es un subsistema de este gran sistema y la economía humana es un subsistema de la sociedad humana. Entonces, en realidad, entender que la salud de eso mayor es lo más importante porque todo el resto de la vida depende de eso. Entonces, solo para recapitular, diseñar para que no existan residuos ni contaminación, o sea, una acción preventiva, mantener el valor y asegurar la capacidad regenerativa del ecosistema. Y entonces, en esa primera línea, que es diseñar para que no existan, es donde entra el ecodiseño, ¿no? Y muchas otras maneras que son como la biomimética, la simbiosis industrial, industria 4.0, también para mantener el valor. O sea, en realidad hay muchas otras metodologías que se suman para que esto sea posible, porque es una forma de pensar completamente nueva, completamente diferente y más exigente. Es mucho más exigente que lo que estábamos haciendo antes. Sí, sí, en eso cuando, digamos, se está trabajando, como mencionabas, en la normativa ISO de economía circular y la discusión es si se habla de residuos o se habla de recursos, ¿no? O sea, se supone que no hay más residuos. Entonces, siempre, digamos, cualquier cosa que salga del producto empieza a ser recurso. O sea, tendría que ser siempre recurso para que pueda estar en circular, ¿no? Entonces, ahí hay como esto que estás diciendo, es que en realidad ese cambio que parece un cambio de nombre entre una cosa y otra, es todo este concepto de que pueda ser regenerativo y entre a un segundo sistema y pueda seguir en esta cuestión de mantener el valor. Y es más, fíjate, incluso más profundo, o sea, totalmente de acuerdo contigo, eh, existe una distinción más económica, o sea, cuando una empresa se va a deshacer de un residuo, tiene que indicar, o sea, ya, ok, acá en Chile existen unos formularios, hay empresas que transportan los residuos, no puede llevarlo cualquier camión, tiene que ser una empresa certificada para ese transporte,
O sea, cuando tú te deshaces de los residuos, pagas mucha plata. Le tienes que pagar a una empresa de transporte, tienes que llevarlo a un lugar autorizado. En cambio, si en vez de ser residuo es una materia prima útil, porque yo la separé, bueno, y porque era fácil de separar, porque estaba diseñada para que fuera fácilmente separable, o sea, todas esas acciones preventivas toman sentido aquí al final. Ahora ya no pago, al revés, lo vendo. Claro. Se lo vendo a alguien que lo va a usar. Entonces la diferencia es radical. Sí, y en realidad en lo que tiene que ver con las instancias de diseño de producto, en realidad es pensar las piezas que digamos, si yo uso materiales distintos, en vez de pegarlo y que no se pueda desarmar más, que se puedan desarmar y poder volver a ser materiales puros. O sea, tampoco desde el punto de vista del diseño, esto es, si uno lo pone como requisito de entrada, no es algo complejo de resolver. Digamos, no es un imposible. Es imposible resolverlo cuando no se pensó previamente. Pero si es un requisito de entrada a la hora de desarrollar los productos, es algo sencillo de resolver. Y en eso me Sí. parece que, bueno, con esto podemos ir cerrando. No sé si querés sumar algo más a lo que estábamos hablando. Sí, es que es muy importante lo que tú estás diciendo. En realidad, cuando es un requisito de entrada, cuando yo lo pienso así, que hoy día las nuevas generaciones lo están exigiendo. O sea, por eso yo decía al comienzo, antes pensábamos que era interesante, que era bueno, que podía ser, dar una ventaja competitiva. Bueno, hoy día es esencial, no se puede. O sea, las nuevas generaciones, y lo vemos, ¿no? O sea, protestan en todo el planeta, no van a permitir que avancemos si no es sostenible. O sea, hoy día tal vez Latinoamérica está recién llegando, pero de verdad, de aquí a 10 años esto ya no, o sea, todo va a tener que ser así, porque no hay opción. O sea, los jóvenes de hoy día que están a 15, 20, 25 años, para ellos no es transable. O sea, porque en el fondo lo que estamos haciendo es arriesgar el futuro de ellos, la vida de ellos, y ellos ya se dieron cuenta, ¿no? Y lo están exigiendo. Entonces, por una parte, es esencial que lo vayamos incorporando, que aprendamos. Tenemos 10 años para hacerlo, y eso es muy poco tiempo. Y lo otro es que si es que es un requisito de entrada, si lo tengo así de claro, lo puedo incorporar muy fácilmente. O sea, fácilmente, o sea, a ver, tengo que aprender a pensar de otra manera, o sea, de verdad es un desafío, pero, pero es un desafío abordable. Y hoy día existen las metodologías, las tecnologías. Entonces, si lo hago al comienzo, si yo diseño de esa manera, si pienso de manera creativa de esa manera, integro todo lo demás. No es que integre el ecodiseño, sino que al diseñar, Ya está. integro herramientas como biomimética, integro herramientas como simbiosis industrial, integro industria 4.0, las voy integrando y que cada una de ellas se va aplicando en distintas partes del ciclo de vida, en distintas partes de la cadena de valor y se pueden integrar de manera muy armónica, ¿no? Y una vez que una empresa lo integra, ya no lo deja. ¿Por qué? Porque ocurren varias cosas. Primero, es que empiezas a reducir impacto ambiental, empiezas a comunicarlo, o sea, empiezas a ganar en términos de imagen muy fuerte, que eso es muy importante hoy en día, pero además porque reduce los costos. O sea, todos los elementos que causan impacto ambiental, que los vamos detectando con estas metodologías preventivas, son en realidad ineficiencias. O sea, tienes materia prima de más, o estás usando materia prima de más, o estás usando transporte de más, o energía de más, y todas esas cosas se pagan. Entonces, cuando yo las puedo reducir con cualquiera de estas metodologías, cuando yo las reduzco, en realidad estoy haciendo reducir los costos productivos, pero reduzco los costos productivos, reduzco los costos de operación y reduzco los costos a fin de vida. Entonces, en realidad, lo que se obtiene al incorporar esto es un ahorro. Entonces, reduces impacto ambiental, reduces costos productivos de mantención. O sea, no tiene ningún sentido no hacerlo, ¿no? Y nosotros tenemos en Chile muchos ejemplos de aplicación de metodologías de ecodiseño, de simbiosis, con reducciones de costos importantísimas. O sea, recuerdo un producto cárnico, ¿no? Que hicimos la empresa más grande que hay en Chile de productos cárnicos, que vende cerdo, aves, vende salmones, y empezamos a trabajar con un envase. Bueno, al revisarlo completo nos dimos cuenta que estaban haciendo cosas que estaban de más y pudimos generar un envase nuevo en que se redujo casi un 80% el costo del envase para obtener el mismo servicio. O sea, en realidad, y eso es solo el costo en el envase, también redujeron los costos de los transportes, redujeron. Entonces, en realidad, es una oportunidad de innovación hacia la sostenibilidad y que también juega a favor de la empresa. O sea, es algo que hay que hacer. Sí, ahí como para sumar e ir cerrando en esto, yo le doy como la mirada de las personas. Lo otro que pasa con eso, que en realidad cuando uno empieza a mirar y empieza a entender cuáles son las necesidades reales de para quién estamos diseñando, lo que estamos ofreciendo como producto,
empieza a tener como sentido también en dónde tiene sentido tener, por ejemplo, más material para un embalaje o no, porque en realidad lo que yo quiero es que ese embalaje cumpla su función y después, si pudiera desintegrarse, sería mejor. O lo que decíamos, lo mismo con los traslados o con otras cuestiones. O sea, siempre, no necesariamente necesito más material para que atienda bien las necesidades que yo necesito cumplir. Y entonces ahí empiezan a aparecer como todas estas instancias de producto y servicio combinadas que mejoran la experiencia de los usuarios. O sea, esto apunta a que en realidad todo el ecosistema funcione mejor y tengamos productos que sean más eficientes en la parte de uso de material, pero eso implica en los costos, en la rentabilidad para la empresa, pero además que sean más eficientes para los usuarios. Entonces, digamos, apunta a mirar esas dos partes y que esto, a su vez, atiende al ecosistema general que mencionabas al principio, que pueda ser como regenerativo, o sea, entendernos como parte de un sistema más grande y no aislados del entorno de la Tierra, ¿no? Es como la otra cuestión a tenerlo claro, ¿no? Sí, totalmente. O sea, nosotros vivimos en este planeta. O sea, nosotros no somos visitantes. No vinimos aquí de pasar y bueno, que se las arreglen los que están aquí. Oye, si no hay a dónde irse. O sea, si echamos a perder esto, nosotros mismos lo vamos a pasar mal. Entonces, este espacio que es tan maravilloso y que lleva cientos de millones de años operando, estamos empezando a entender cómo funcionan, cuáles son las relaciones y qué rol podemos cumplir nosotros para respetar esos espacios. Y eso lo que hace es asegurar que las generaciones que vienen puedan tener la misma calidad de vida y la misma alegría de poder vivir aquí que hemos tenido nosotros. Lo que está ocurriendo es que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo en este momento, no va a ser así, ¿no? Y vamos a tener graves problemas a muy corto plazo. Entonces, existe un tiempo y un plazo para hacer ese cambio. Entonces, hoy día tenemos las tecnologías, tenemos los conocimientos, o sea, podemos hacerlo. Juega a favor todo el tiempo. Entonces, es una invitación a hacerlo, aplicarlo. Bueno, gracias Alejandro, gracias a todos y a todas por escucharnos. Cualquier consulta nos dejan en el chat la información y nos ponen el mail, así les podemos contestar. Y bueno, la verdad que un placer y gracias a Sora por este espacio que nos brindaron. Muchas gracias, que estén muy bien, muy buenas tardes.